Vamos passar para a nossa próxima conferência. Dr. Javier vai fazer sua charla sobre primeiro episódio de luxação aguda de rótula, tratamento conservador ou quirúrgico. Bueno, gracias Gilberto. Este creo que es un tema interesante porque es muy frecuente. Es tan frecuente que es una de las lesiones agudas de rodilla más comunes que vemos en esta población pediátrico-adolescente. Gran parte de estas lesiones se dan durante la práctica deportiva, la mayoría en mujeres. Y esta lesión se puede producir más comúnmente por un trauma indirecto, en valgo, rotación externa, pero también se puede producir por un trauma directo. Entonces, cuando tenemos un paciente con un primer episodio de luxación, las dos preguntas más comunes que nos hace la familia es si el paciente necesita cirugía y si la rótula se va a volver a luxar o no. Entonces, con la radiografía yo creo que muchas veces nos quedamos un poco cortos en la evaluación y si el paciente tiene derrame articular es muy importante hacer una resonancia magnética porque esto nos permite evaluar un montón de factores pronósticos, pero también principalmente determinar si estos pacientes tienen o no una fractura intraarticular. Entonces, cuando vemos la resonancia magnética, esto nos permite ver tanto el derrame articular, lesiones en el vasto medial oblicuo, podemos ver lesiones en el complejo patelofemoral medial que son muy frecuentes, casi les diría el 90-95% de los casos encontramos una lesión en este ligamento, salvo en pacientes muy hiperlaxos, es cuando no lo vemos. Y también vemos este edema óseo en el cóndilo femoral externo, en la cara más lateral, por la impactación de la rótula en esa zona, y esto es patognomónico de esta patología. Y muchas veces vemos un paciente en el consultorio que no sabemos si realmente tuvo o no una luxación, y la resonancia magnética nos demuestra esto, que no hay otra forma de que aparezca ese edema en esa zona. También, como les decía, podemos ver fracturas osteocondrales que en las series van entre el 5 y el 20% de los casos. Podemos ver lesiones meniscales, lo cual es infrecuente, pero a veces lo vemos. También podemos ver lesiones del ligamento colateral medial, también son infrecuentes. Y como el mecanismo es el mismo que la lesión del ligamento cruzado anterior, también podemos tener una lesión del ligamento cruzado anterior. Es raro, pero hemos tenido algunos casos. Otra cosa que nos permite evaluar la resonancia magnética son los factores de riesgo anatómicos, entre ellos la madurez esquelética, y también podemos ver la altura patelar, la displasia troclear y la distancia TTTG, que es la evaluación de la alineación distal del aparato extensor. ¿Cómo medimos esto? Es muy simple, lo podemos hacer en la resonancia, buscamos la zona más prominente de la tuberosidad anterior de la tibia y después seguimos con los cortes axiales hasta la zona más profunda de la tróclea y medimos la distancia que existe entre estas dos, y esa es la distancia TTTG, que es un valor que nos sirve para evaluar, como les decía, la alineación del aparato extensor. Otros factores que nos sirven también anatómicos son la alineación en el plano coronal. El genu-valgo es un factor de riesgo. En el plano axial, anteversión femoral y rotación tibial externa aumentan el vector lateral de fuerza y son factores predisponentes a recurrencia. También otros factores son la edad, el sexo femenino, antecedentes familiares y antecedentes de haber tenido una luxación en la rodilla contralateral. Entonces, históricamente, o por lo menos lo que a mí me enseñaron cuando hice mi residencia y mi formación en ortopedia infantil, era que 50% de los pacientes nunca más se luxaba la rótula y no tenían síntomas, y el otro 50% podían tener un nuevo episodio de luxación o tenían síntomas suficientes como para requerir algo más. Lo cierto es que hoy en día, con la resonancia magnética, que son de mejor calidad, podemos estratificar el riesgo de estos pacientes y tener un dato un poco más preciso de cuál es el riesgo de que estos pacientes tengan recurrencia. Entonces, hay múltiples métodos de predicción. Este es uno de ellos, publicado ya hace un tiempo por Shital Parikh de Cincinnati, donde toma en cuenta 4 factores y de acuerdo a los factores puede decir cuál será el riesgo de tener una nueva recurrencia.
Esta es una aplicación que es muy útil para tener en el consultorio para esos padres que por ahí preguntan un poquito más, y está basada en un trabajo de la Clínica Mayo, donde podemos poner todos los datos y nos dice cuál es el riesgo de estos pacientes de tener recurrencia. Entonces, pasando un poco a lo que es el tratamiento, ¿qué debemos hacer en el primer episodio? Si nuestra resonancia demostramos que no hay un fragmento osteocondral, el tratamiento conservador es la norma en la gran mayoría de los pacientes, y esto consiste en inmovilizar un periodo corto de tiempo y después rehabilitación y un retorno progresivo al deporte que habitualmente es entre los 2 y los 3 meses. Pero hay algunos pacientes que son atletas y que en estos casos, o que tienen múltiples factores de riesgo, y en estos casos uno debería considerar quizá la estabilización inicial. ¿Cuáles son los resultados en pacientes atletas? Bueno, el 90% tiene un retorno al deporte, la gran mayoría al mismo nivel y con una baja tasa de recurrencia. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un fragmento osteocondral en la resonancia magnética? Bueno, esta es una buena indicación para hacer tratamiento quirúrgico. De nuevo, las preguntas que se nos presentan acá son si debemos fijar ese fragmento o si solamente retirarlo, y qué hacer con los estabilizadores mediales. Si no hacemos nada, los reparamos, reconstruimos, si lo hacemos ahora o después en un segundo tiempo. Con respecto al fragmento óseo, bueno, las dos opciones, como les decía, es sacarlo el fragmento o fijarlo. Los factores que debemos considerar son el tamaño, la localización y la viabilidad del fragmento. Por lo general, fragmentos mayores de 1 centímetro que están localizados en una zona de carga y que son viables, hay que fijarlos. Pero siempre deben tener en cuenta que el fragmento es más grande de lo que se ve en la resonancia magnética. Entonces, la decisión muchas veces es intraoperatoria, y para eso deben ir preparados para fijarlo, porque el peor escenario es que ustedes tengan un fragmento que es viable, que tiene el tamaño suficiente para fijarlo y no tengan con qué hacerlo. ¿Cuáles son los factores que no requieren consideración? El tiempo de evolución y si el fragmento es puramente condral. Estos son como aspectos históricos que antes decían, no, si el fragmento es puramente condral no conviene fijarlo porque va a fallar. Bueno, hoy hay suficiente evidencia que demuestra que si el fragmento es puramente condral o si lleva mucho tiempo, se puede fijar igual. Ahora, consideremos qué hacer con los estabilizadores mediales. Las 3 opciones, como les decía, es no estabilizar, reparar o reconstruir. No estabilizar en el contexto de un paciente con fractura osteocondral lleva a una alta tasa de reluxación y realmente no es una opción. Si comparamos no estabilizar con reparar, los resultados son muy similares. No hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la tasa de recurrencia ni a los resultados funcionales. Ahora, si comparamos reparar con reconstruir, obviamente la reconstrucción tiene una tasa de recidiva mucho menor. Y obviamente, si comparamos reconstruir con no estabilizar, los estudios demuestran que lo mejor es hacer la reconstrucción. Y esto es lo que opina la mayoría de los especialistas. Esta es una encuesta que hicieron un grupo que se llama International Patellofemoral Study Group, y que ellos, más del 80%, opina que debería tratarse con reconstrucción en este contexto. Entonces, la mejor recomendación que les puedo hacer en un paciente con una fractura osteocondral en el contexto de luxación es fijar el fragmento siempre que sea posible, estabilicen la rótula, y para esto la reconstrucción es la mejor opción. Veamos 3 casos de 3 escenarios distintos. Este es el último paciente, literalmente, que vi antes de venir para acá. Es una paciente de 9 años, primer episodio de luxación, tuvo una reducción en el campo de juego, el paciente juega al hockey, tiene 9 años, como pueden ver es esqueléticamente inmadura, la altura de la rótula está bien, casi que no tiene displasia de tróclea, resonancia magnética, obviamente se ve la lesión del ligamento patelofemoral medial, como les decía, se puede ver acá el bone bruise en el cóndilo femoral externo, la distancia TTTG está dentro de valores normales, o sea que esta es una paciente que, salvo la madurez esquelética y la alineación de sus miembros, no tiene otros factores de riesgo. Entonces, esta paciente fue tratada de forma conservadora. Veremos qué pasa en el futuro.
Este es otro caso, un paciente masculino de 14 años, también primer episodio. Pueden ver que tiene un fragmento osteocondral relativamente pequeño en el receso lateral. Y esto es intraoperatorio, donde ven que el fragmento mide de 10x5, está en una zona no de carga, así que en este caso retiramos el fragmento e hicimos la reconstrucción del complejo patelofemoral medial. Y este es otro caso, un paciente de 12 años con una fractura ya osteocondral muy extensa, y en este caso sí hicimos la fijación del fragmento y la reconstrucción al mismo tiempo. La última pregunta que suele hacernos la familia es ¿cuándo va a volver a jugar? Bueno, para esto el paciente no tiene que tener dolor ni derrame, tiene que tener un rango completo de movilidad de la rodilla, no debe presentar inestabilidad en el examen, o sea, el glide test debe ser negativo, la fuerza debe ser casi simétrica con el miembro contralateral y debe tener estabilidad dinámica en las pruebas funcionales. Finalmente, como conclusión, esto, como les decía, es sumamente frecuente. Creo que la resonancia tiene un rol en la gran mayoría de estos casos, no solo para diagnóstico, sino para evaluar lesiones asociadas, para la toma de decisiones y también para evaluar el riesgo de recurrencia. La gran mayoría de los pacientes que no tienen fractura osteocondral deben ser tratados con tratamiento conservador, y el tratamiento quirúrgico, una indicación relativa, como les decía, puede ser un paciente atleta con múltiples factores de riesgo en el primer episodio, pero en la mayoría de los casos mis indicaciones son en pacientes que tienen una fractura osteocondral desplazada. Muchas gracias.